Muy buenas tardes, por gracia de Dios estamos este miércoles nuevamente con la palabra de Dios abierta, con la Biblia, con un mensaje nuevamente para considerar del Señor Jesús y un tema complicado por la realidad nuestra. Voy a hablar acerca de Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Y lo vamos a poner como título porque estuve pensando para ponerle algún título atractivo y no encontré otro que más atractivo que el que tiene por sí mismo la Biblia, ¿no? Dice Jesús y la ira. Así que vamos a leer estos versículos que dicen así, versículo 21 en adelante dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Wow, es un tema realmente difícil, porque ¿a quién de nosotros en algún momento no tuvimos alguna escena, alguna situación de enojo, de ira? ¿Y qué es lo que nos está enseñando Jesús en este pasaje en realidad? Y vamos a ver esto acerca de la ira. Y la definición es muy amplia. La palabra ira me sorprendió cuando fui al diccionario y miré, ¿no?, lo que significaba la ira, porque si bien es una cosa que nos puede tocar en la realidad a nosotros, nos va a tocar en la realidad, en el cotidiano vivir, ¿no? Pero a veces tantas definiciones es como que decir, todo esto significa la palabra ira, es como que la tenemos muy incorporada a nosotros, pero en realidad cuando vamos a definirla, cuando vamos a pensar en lo que significa la palabra ira, decimos qué amplio que es el tema. Miren, es un sentimiento de enfado muy grande y violento. Es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos. La ira es una emoción muy compleja, así lo define el diccionario, que experimentamos todas las personas y se apoya en otros sentimientos tales como el enojo, el enfado, la molestia, la rabia, el cólera, el odio, el rencor, el celo, la envidia, el desprecio, la impotencia, la empatía, la furia, entre otras cosas. Podríamos seguir enumerando más, pero ya con esto es suficiente, ¿no? Y vemos que no podía ser un tema que Jesús no lo tratara. Y no puede ser un tema que nosotros no lo consideremos. No podemos como cristianos hacer a un lado este tema de la ira diciendo, a mí no me puede tocar, a mí no me va a tocar. Es un tema que en algún momento, por distintas situaciones, podemos estar involucrados. Quizás no en el punto, miren, Jesús le dijo
ustedes han oído, no matarás. Esto lo remontamos, está haciendo alusión, Jesús está haciendo referencia allá en Éxodo capítulo 20 a los 10 mandamientos, ¿no? Uno de los 10 mandamientos es este, no matarás. Entonces, sabemos que, bueno, como persona, como seres humanos, es malo matar, pero porque es malo ya por naturaleza, porque Dios lo mandó, porque Dios lo escribió en la tabla del corazón de la persona, del ser humano. Entonces, todas las leyes contemplan un juicio, contemplan una condena para los asesinos, para los homicidas. Pero Jesús pone la vara un poco más alta. Y Jesús acá en el versículo 22 está hablando, dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano, ¿no? El que se enoje con su hermano, y quiero orientar este mensaje porque Jesús lo hizo así. Este discipulado lo quiero orientar para este tipo de ambiente. Dice, con su hermano. Está hablando de algo fraternal. Está hablando de una situación entre hermanos. De sangre y hermanos en la fe también puede ser. Todo no semejantes, no vecinos, nuestros conciudadanos, ¿no? Está hablando puntualmente de una convivencia fraternal, ¿sí? Claro, no lleguemos a pensar que, bueno, entonces significa que no puedo matar a mi hermano, pero puedo matar a otra persona. No, nada que ver, no nos vayamos por las ramas, no está diciendo esto el Señor Jesús. Pero los problemas fraternales van a venir. Esto es una realidad en la vida. ¿Por qué? Por nuestra convivencia, por los cambios de punto de vista que podemos tener, que los vamos a tener, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de razonar, nuestra manera de pensar, cambios de punto de vista. Entonces, las ideas encontradas, ideas distintas de uno y de otro, los malos entendidos que también van a haber, no solamente puede haber diferencia en cuanto a opiniones encontradas, sino malos entendidos. Yo dije algo que cayó mal, o me dijeron algo que a mí me cayó mal, ¿no? Entonces, todas estas cosas van a ocurrir y son una realidad. Y esto ya fue una realidad, no solo en la vida de Jesús, que estaba formando su iglesia, que estaba formando su pueblo, su reino que había venido, sino en la primitiva iglesia, como pasó allá en la iglesia de Corinto. Leemos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, el versículo 20, de esta manera. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo os he hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Fíjense que también era un problema. Pablo decía, me temo, tengo esta preocupación, tengo este temor, tengo esta duda, tengo esta carga, que cuando llegue a ustedes estén peleados, ustedes tengan diferencia, tengan esto en el trato fraternal en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces ya era una preocupación en aquel tiempo para el apóstol Pablo, porque lo era en realidad así. Distintas opiniones. Yo estoy recordando en este momento cuando Pedro se enfrentó con Pablo allá lo está escrito en la carta a los Gálatas, ¿no? Cuando Pablo enfrentó a Pedro porque Pedro quería judaizar de alguna manera a los primeros cristianos. Entonces hubo una discusión, hubo un pleito que resolver, situaciones en las iglesias que se fueron presentando, ¿no? Así que bueno, este tema de la ira no lo podía de Jesús dejar aparte, tenía que hablarlo, tenía que explicarlo, tenía que enseñarlo a este pueblo naciente. Pero si situaciones como esta van a estar presentes en nuestra vida, ¿hacia dónde está orientada la enseñanza de Jesús? En este pasaje de Mateo capítulo 5 que hemos leído,
Jesús y la ira, ¿hasta dónde está orientada? La enseñanza de Jesús estaba orientada hacia el controlar la ira. Si la ira va a ser algo que vamos a tener que lidiar nosotros en nuestra vida, como personas, como individuos, como hermanos, que va a ser un problema cotidiano, y sepámoslo, sepámoslo, porque no por el hecho de encontrar la iglesia, de estar en la iglesia, de haber nacido de nuevo, no vamos a tener estos tipos de problemas. Entonces, la enseñanza de Jesús fue orientada puntualmente a controlar la ira. En este pasaje de capítulo 5 dice: yo le digo que cualquiera que se enoje con su hermano, le diga necio a su hermano, que le diga fatuo a su hermano, dice expresiones como estas que el Señor Jesús está utilizando, son frases contundentes que significan que el dar rienda suelta a la ira tendremos inevitablemente que pagar las consecuencias para esto. La palabra fatuo es un poquito muy fuerte, porque decir fatuo o tratar de fatuo a alguien con este insulto es un ataque destructivo al carácter y a la identidad de la persona. Claro, no es una palabra que nosotros en nuestro castellano utilizamos mucho, no es muy manuable para nosotros, pero es una palabra realmente muy profunda y muy seria. En la versión NBI que leí, dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano, y quedará expuesto al juicio, quedará expuesto al consejo, quedará expuesto al fuego. No es que te vas a ir al infierno por algún encuentro furtivo, en algún encuentro de ira. ¿Alguna vez no te has enojado? Yo sí. ¿No te has enojado con tus hermanos de carne, de sangre? Yo sí. ¿No te has enojado con algún hermano de la iglesia? Yo sí. Entonces, o enfadado, o te has molestado por algo. Dejemos a un lado la rabia, dejemos a un lado el cólera, el odio, el rencor, ¿no? La furia, las cosas más grandes de la definición de la palabra ira. Pero sí, exactamente, nos hemos enojado. Entonces, el Señor Jesús apunta hacia ahí, apunta a controlar la ira, Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí, la palabra airaos, no nos está autorizando a nosotros a desatar la ira. No nos está permitiendo el Señor acá en la carta a los Efesios. Así, están autorizados a airarse, entonces aírense, desaten la ira, ¿no? Ante la menor situación, desaten la ira, no nos está autorizando a esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si se van a enojar, si se enojan en algún momento, no pequen. Y lo que vamos a ver a continuación es la forma de no llegar a pecar en un enojo. Si en algún momento te enojaste o te vas a enojar, tened presente que hay una manera de controlar esa situación. Efesios capítulo 4 dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No permitan que el sol se oculte a la noche estando enojados. ¿Por qué? ¿Por qué razón lo diría esto? Porque la experiencia enseña que al otro día ese problema será un poco más grande. Y cada día que pasa y que no lo arreglamos y que no hemos puesto fin a esa situación de enojo, cada día que pasa esa situación será más y más
y más grande y más difícil de arreglar. Más, en Hebreos dice, fíjense, hermano, que no haya en ninguno de ustedes raíz de amargura. Raíz de amargura. Al hablar de raíz de amargura, está diciendo que una amargura, un enojo, ya está, es como una rama que nosotros pusimos en la tierra. Una ramita, ¿vieron? De un árbol. Pusimos en la tierra y queremos que se haga árbol. Nosotros queremos, por eso la hemos plantado, pero no tiene raíz. Y cuando la dejamos en la tierra y la regamos y la abonamos y trabajamos esa tierra, esa ramita va alargando unos brotecitos que se llaman raíces, y esos raíces van a ir creciendo de tal manera en la tierra que ya se hace un árbol. El enojo, la ira en nosotros no arreglada, una situación que no hemos arreglado, y pasan los días, pasa el tiempo, y ocurre que en esa situación en nuestro corazón va echando raíces de tal manera que va haciendo un árbol. Después, para sacarlo, hace falta un trabajo más grande. No es que no es difícil, que va a ser imposible sacarlo, claro que no, porque Cristo rompe las cadenas de nuestro pasado. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿se acuerdan lo que le dijo Dios a la iglesia de Éfeso? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando nosotros nos arrepentimos, cualquier situación, por más vieja, antigua, va a costar más trabajo desarraigarla, sacarla, trabajarla, que si fuera una ramita que simplemente la arrancamos de la tierra. Cuando echó raíces, el árbol ya es más difícil sacarlo. Ni hablar si el árbol es viejo. ¿No? Así que controlemos. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta presente es esto. La primera cosa, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Amor, volví a nacer cuando te vi creer en mí. Sin merecerlo vi la gloria de mi Dios en ti. Verte no darte por vencida. El día en que yo pensaba que perdía la vida, tú me diste perdón y una canción nueva. Y yo sin merecer, Dios cambió mi plan, porque te puso el plan de perdonarme a mí. A pesar de que te mentí 1, 2, 3 par de veces, pero al pensar que te perdí, y aunque no lo merecí, me perdonaste como un día Dios me perdonó a mí. Dios me ama tanto que me regaló tu amor, y en medio de la oscuridad de nuestra relación Él puso el sol. Y yo juro amarte con la vida. Prometo cuidar tu corazón así como mi Dios nos cuida, porque me diste perdón y una canción nueva. Y yo sin merecer, Dios cambió mi plan, porque te puso el plan de perdonarme a mí. A pesar de que te mentí 1, 2, 3 par de veces, pero al pensar que te perdí, y aunque no lo merecí, me perdonaste como un día Dios me perdonó. Y así sin merecer, Dios cambió mi plan, porque te puso el plan de perdonarme a mí. A pesar de que te mentí 1, 2, 3 par de veces, pero al pensar que te perdí, y aunque no lo merecí, me perdonaste como un día Dios me perdonó a mí. Pasamos huracanes y soplaron vientos, y tú pusiste tu confianza en Dios antes de ponerle en mí. Y Dios cambió tu plan, puso un nuevo plan. En tu corazón puso el perdón que pocos dan. Dicen que en la casa le edifica la savia, que el enemigo por más que tiró su labia perdió. Y aquí ganó el amor de Dios, ese amor que hoy vivo contigo. Dios será mi fiel testigo de lo especial que tú has sido conmigo.
Y yo sin merecer, Dios cambió mi plan, porque te puso el plan de perdonarme a mí. A pesar de que te mentí una, dos, tres par de veces, pero al pensar que te perdí, y aunque no lo merecí, me perdonaste como un día Dios me perdonó. Y así sin merecer, Dios cambió mi plan, porque te puso el plan de perdonarme a mí. A pesar de que te mentí una, dos, tres par de veces, pero al pensar que te perdí, y aunque no lo merecí, me perdonaste como un día Dios. La otra cosa importante que tenés que tener en cuenta, por lo cual Pablo le dice esto a los Efesios, es que ni deis lugar al diablo. Cuando más grande va siendo la situación, ya desde el primer día que dejamos que nuestro enojo se ponga junto con el sol, nos vamos a dormir con ese enojo y a la mañana nos despertamos con ese enojo, pasa lo siguiente: el diablo dirá presente también en esta situación. Dirá presente. Él se va a conectar a la reunión, entre comillas, de nuestro Zoom. Él se va a conectar. Vieron que hoy está muy de moda esto: conectate al Zoom, conectate que te estoy hablando, conectate que te voy a hablar. El diablo va a querer conectarse a esa reunión también. Entre tú y tu hermano, entre yo y mi hermano, que tenemos el pleito, que tenemos la situación y que no hemos arreglado. Él se va a querer conectar. Pedirá la palabra, va a querer hablar, va a querer tomar protagonismo. El diablo. Por eso que Pablo le dice: no den lugar al diablo. Y dejar que una situación pase de un día al otro, ya es permitirle al diablo que él tome algún protagonismo. Ni hablar si lo dejamos que sea el protagonista principal, el actor principal de la escena, de esta película. El diablo va a hacer estrago, porque él vino para hurtar, matar y destruir. Y todo lo que sea unión y unidad y fraternidad, él lo va a querer destruir, va a atacar la familia de carne, de sangre, y la familia en la fe, en el Señor. Porque dividiendo la familia, el diablo sabe muy bien que una ciudad dividida contra sí mismo, una casa dividida contra sí mismo, no prevalece. Él va a querer hacer eso, penetrar con sus artimañas de tal manera que rompa, que divida, que destruya a los hermanos, que destruya la unidad, que destruya el amor. Por eso el Señor Jesús allí en el Getsemaní dijo, oraba al Padre y dijo: Padre, que sean perfectos en unidad. Y perfectos en unidad, para llegar a ser perfectos en unidad, es controlar, que aprendamos, ¿no? A controlar la ira, a controlar la bronca, a controlar el rencor, a controlar los celos, a controlar esas situaciones que se van a presentar. Jesús nos dijo: ni deis lugar al diablo, está escrito aquí en Efesios. Proverbios capítulo 22, versículo 3 dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, pero para ver el mal y esconderte, tenés que identificarlo. Si no lo ves, si no lo identificas, no vas a poder ser el avisado que tiene las precauciones. Cuidado que acá está, cuidado que esto, cuidado que lo otro. No vayas a decir esto porque ofende, no vayas a decir... o sea, tomar las precauciones para que no logremos en lo que sea posible, en cuanto dependa de ustedes, dice la Biblia, estén en paz con todos los hombres. Esto hace el avisado. Trata de evitar el problema, pero porque ve que hay un problema. Entonces, decimos nosotros, los argentinos: hombre prevenido vale por dos. Entonces, es esto, ¿no? Controlar esta situación. El avisado ve venir el mal y tiene las precauciones. Entonces, evitar el peligro, pero no dejarnos llevar por la ira. Y decimos que la ira nos ciega,
no nos deja ver. El avisado ve el peligro, la ira nos ciega, todo lo contrario, ¿no? Nos ciega, nos sumerge en una habitación oscura y no podemos ver cómo controlar la situación. Nos hace perder el control. Decimos comúnmente, y perdí la cabeza. Porque esto es lo que hace la ira. Miren, en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, un pasaje muy conocido que habla sobre el fruto del Espíritu, dice, lo voy a leer en la versión NBI, presten atención el vocabulario que tiene. Así que les digo, versículo 16, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Y acá viene la parte que nos involucra en este día: odio, discordia, celos, arrebato de ira, rivalidades, disensiones, sarcarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, dijo el apóstol Pablo, ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y acá está la parte que nos involucra: dominar la situación, controlar la ira. Dice que nosotros, como fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu en nuestra vida, el Espíritu Santo, una de las cosas es dominio propio. Podemos dominarnos a nosotros mismos. Decimos comúnmente ante una situación complicada, decimos, me tuve que morder la lengua para no contestar. O decimos comúnmente, contá hasta 10 y después contestá, ¿no? Es como que el primer instante, podemos dominar ese primer instante. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. No te va a dominar la ira. No te va a dominar la bronca. Vos vas a poder dominarla porque tenemos al Espíritu Santo dándonos esa mano que necesitamos. Y muy importante, por cierto, porque durante mucho tiempo la ira nos ha dominado cuando estábamos sin Cristo. Ahora lo hemos crucificado. La hemos crucificado ahí con Cristo. A las pasiones, a la ira, a los deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Esto es maravilloso. No permitamos, depende de nosotros, depende de nosotros. Somos nosotros que tenemos que dominarnos a nosotros, pero no estamos solos. El Espíritu está con nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice lo siguiente: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar significa estudiar. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Quién dijo que debemos controlar la ira? ¿Quién nos dice esto a nosotros? ¿Quién nos enseña esto a controlar la ira? Nos enseña aquel que fue manso y humilde y dijo, aprendan de mí. Nos enseña aquel que el celo por la casa de Dios lo consumió en un momento y echó fuera a los comerciantes de la fe. Aquellos que vendían aprovechándose de la situación de los que venían a presentar la ofrenda a Dios. Los echó afuera, volcó la mesa de los campistas, liberó las palomas, los echó fuera.
Y ahí se acordaron los discípulos cuando dijo el profeta, el celo por tu casa me consume. Y no se olviden que la palabra celo también tiene que ver con la ira. Este es un celo santo, un celo que no, no puede estar en esta situación, ¿no? Lo dice aquel que tenemos que controlar la ira, lo dice aquel que enmudeció y no abrió su boca. Aquel que fue contado con los pecadores y alteró el ánimo de Poncio Pilato. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?, dijo. Y Jesús cayó, enmudeció, como dice Isaías, capítulo 53, versículos 7 al 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, él cayó, enmudeció, no abrió su boca. Ahora esto el mundo lo tilda como cobarde, como que no tenemos agallas, como que nos humillaron y no dijimos nada, no hicimos nada. El mundo lo tilda así. Jesús pasó lo mismo y él cayó su boca. Agachamos la cabeza pero levantamos los ojos de la fe y vemos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús la pasó primero que nosotros. Él dijo, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Él nos pone la vara más alta, porque no se trata de matar. Oíste que fue dicho, no matarás. No se trata de matar, sino de dominar la situación desde una simple discusión o desde un simple cambio de punto de vista. Desde ahí se trata de dominar la situación. El matar ya es una cosa más grosa, ¿no?, que a nosotros ni se nos cruza por la cabeza. En la nueva vida en Cristo decimos, no, ¿cómo no matar? Sí, pero ¿y qué pasa con esta simple discusión? ¿Cómo la llevaste? ¿Cómo la manejaste? Jesús nos pone la vara un poco más alta, y mucho más alta. Ustedes oyeron esto, la ley dice esto, pero yo les digo, fíjense en que yo les estoy diciendo, dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio, tonto a tu hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No dice que te vas a ir al infierno porque le dijiste fatuo a tu hermano. Dice que quedarás expuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas del infierno se van a desatar. Porque el poder que tiene la palabra es tremendo y lo que soltamos por la boca queda en el aire. Las maldiciones que largamos como la bendición quedan en el aire y hacen su efecto. Hay cosas que quedan en el aire y hacen efecto en las generaciones venideras. Nos hemos enojado contra nuestro hermano, le dijimos fatuo, le dijimos tonto, lo insultamos, lo agredimos, desatamos nuestra ira sobre él y eso queda en el aire y hay maldiciones que las generaciones venideras la van a poder, lo vamos a hacer partícipes a ello por lo que nosotros dijimos. Eso es lo que se refiere, expuesto al infierno de fuego. Las potencias del infierno se van a desatar cuando desatás una maldición. Cuidado. Nosotros hemos recibido bendición para bendecir. Bendice, 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 bendice. Suelta bendición, suelta bendición. Cuando alguien te agrede, decirle Dios te bendiga. Oro por vos, oro por vos. Soltá bendición, no soltés maldición. No soltés maldición. Pero no estás solo. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin.
no está solo para resolver esta situación. Sí, agachamos la cabeza, tenemos que agachar la cabeza en ese momento, pero no estamos solos, Él está con nosotros. Él nos va a dar fuerza, nos va a ayudar, va a estar con nosotros siempre. Así que aquel que tiene autoridad para enseñarnos cómo controlar la ira, nos dice esto a nosotros en esta tarde. Que debemos controlar la ira, que debemos bendecir. Que Dios te bendiga.